Estamos entonces en la clase 4, ¿cierto?, del laboratorio, y vamos a ver entonces la conservación de la energía en una máquina de Atwood. Este es el experimento que ustedes van a tener que analizar, y a partir de este sí, que van a tener que generar lo que hablamos en la clase pasada, ¿cierto?, el preinform. Ya, recordatorio, ¿cierto? Recuerden, estas son las fechas importantes. Estamos entonces ahora en la semana 9, donde vamos a revisar el video de conservación de la energía a través de Tracker, ¿cierto? La próxima semana es semana de consultas, y el 19, fíjense entonces, viene la parte donde tienen que entregar, ¿cierto?, el informe corto, informe breve. ¿Ya? Entonces, esta semana ustedes van a tener que hacer la extracción de los datos a través del software Tracker, los datos que van a utilizar, ¿cierto?, para completar primero la guía del experimento y luego un Excel, ¿cierto?, y con eso hacer el informe. ¿Ya? Recuerden que el informe breve, ¿cierto?, el informe breve que ustedes van a tener que hacer a partir de este videíto, tiene que tener título, el desarrollo experimental, ahí los materiales, el montaje, el método experimental, y el apartado más importante, ¿cierto?, de resultados, análisis y discusión. Y por supuesto, si es que lo necesitan, los anexos. ¿Ya? Si es que lo necesitan, los anexos. Esos serían entonces los apartados más importantes del informe breve. ¿Tienen alguna duda con el informe breve? Revisamos un poco, revisamos primero el video que tienen que ustedes entregar. ¿Se acuerdan de la estructura del título, ¿cierto?, del desarrollo experimental, materiales, todas estas cositas que vimos en la clase pasada? Vamos a dejarlo ahí para el final, a ver si es que tienen dudas, ¿ya? Para que nos concentremos un poquito en el video que ustedes tienen que analizar. Entonces, esta va a ser la experiencia de estudio Tracker de la máquina de Atwood. ¿En qué consiste la máquina de Atwood? Bueno, está compuesta acá como en el esquema, ¿cierto?, de dos masitas, M2 y M1, que están entre ellas unidas por una cuerda. Y esta cuerda, ¿cierto?, va a pasar por una polea que está acá arriba, una polea de radio R. Ya, la masita M2 es ligeramente más pesada que la masita M1. Vamos a ver ahora cuánto más pesada. Y la bolita entonces M2 se, ¿cierto?, parte en una altura HC, ¿cierto?, parte desde el reposo. Se suelta y por supuesto la masita M2 comienza a bajar mientras la masita M1 comienza a subir. Ya, aquí está el video, fíjense, vamos a ver el videito, así que lo pueden ver ustedes, me avisan. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí se soltó y ahí comenzó a bajar, ¿cierto?, la masita azul, que en este caso es la que vamos a estudiar. ¿Se ve el video, cierto? ¿O no lo logran ver? Sí se ve. ¿Sí? Ya, súper. Bueno, aquí está un poquito más grande, a ver si es que se ve un poco mejor. Aquí está el videito un poquito más grande, a ver si es que lo logramos ver. A ver, ahí sí. Ahí está. ¿Cierto? Este es el video que ustedes van a tener que analizar en Tracker. Cosas que deben tener en cuenta al momento de analizar este video, ¿cierto? Recuerden que tenemos que tratar de seleccionar los cuadros, ¿cierto?, en donde ustedes puedan visualizar de manera clara el movimiento del objeto que quieren estudiar. En este caso queremos estudiar la masita azul, ¿cierto?, esta que está acá arriba colgando. Esa es nuestra meta de estudio, ¿cierto? Queremos estudiar el comportamiento de ella. Y, por ejemplo, acá debemos tener en consideración que cuando la masita azul pasa, el contraste, ¿cierto?, del fondo, fíjense que hay un fondo negro, ¿cierto?, y luego están las baldosas. Cuando la masita pasa este límite, ¿cierto?, esta rayita que está acá, denme un segundo para dibujar la rayita, ¿cierto?, ahí, bueno, ahí, súper derecho. Pero cuando pasa esa línea, ¿cierto?, cuando pasa hacia abajo, de manera vertical, Tracker ya no va a ver de manera tan nítida la masita azul. Por lo tanto, la recomendación es que el estudio, ¿cierto?, del video se haga desde la posición inicial hasta cuando la masa azul deja, ¿cierto?, de tener el fondo negro. Por favor, recuerden eso.
ya para que su estudio, ¿cierto?, del video sea más simple. Otro tipo de cosas que deben tener en cuenta, ¿cierto?, al momento de ¿cierto?, escribir el informe y analizar lo que sucede con este experimento, es que la máquina de Atwood, ¿cierto?, como las masitas están unidas a través de una cuerda, nosotros vamos a decir, ¿cierto?, que las velocidades de ambas masas es en todo momento la misma. Ya, si la masita tiene m1 subiendo, por supuesto la masita m2 va a tener velocidad, ¿cierto?, bajando, pero ambas magnitudes van a ser las mismas, ¿cierto? La dirección de las velocidades puede ser distinta, pero la magnitud de las velocidades para ambas masas, tanto para m1 como para m2, van a ser iguales, ¿ya? Eso lo deben tener ahí como consideración al momento de realizar el estudio, ¿cierto?, y el análisis de los datos en este experimento. Ojo que los objetivos, fíjense acá están, el primer objetivo de esta experiencia entonces va a ser determinar la energía cinética del sistema en todo su movimiento, ¿cierto? En todo el movimiento que ustedes, ¿cierto?, analicen el tracker, por supuesto, ¿cierto? Como les decía, desde que se suelta la masita pequeña, ¿cierto? Y que la masa azul justo pasa el borde negro, ¿cierto? Hasta ahí es el movimiento de estudio. Además van a tener que determinar la energía potencial gravitatoria del sistema en todo su movimiento, ¿ya? Y verificar experimentalmente, el principio de conservación de la energía mecánica en el sistema a partir de datos empíricos. Eso es entonces lo que ustedes tienen que lograr, ¿cierto? Van a analizar esto a través de Tracker les va a entregar gráficos de posición versus tiempo y también de velocidad versus tiempo. Con eso ya pueden ustedes calcular entonces la energía cinética en todo momento, la energía potencial gravitacional en todo momento y por supuesto, ¿cierto?, la energía mecánica. Recuerden que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? En este caso, las energías que están, ¿cierto?, en este sistema. Energía cinética porque las masitas se están moviendo y por supuesto energía potencial, ¿cierto?, porque la altura a la que ustedes, ¿cierto?, están viendo cómo se mueven estas masitas no siempre es la misma, ¿cierto? Entonces, si nosotros definimos, por ejemplo, H0 acá, justo en la línea roja que puse yo, ¿cierto?, la masita azul partiría con energía potencial positiva, ¿cierto?, y se iría siendo cada vez menor. Van a observar entonces ustedes que la energía cinética, ¿cierto?, de la masita azul, que parte en reposo, ¿cierto?, debe partir en cero, va a irse haciendo cada vez mayor, ¿cierto? La velocidad va a comenzar a aumentar debido a la gravedad y por lo tanto su energía cinética se hace cada vez menor. Por otro lado, la energía potencial gravitatoria, ¿cierto?, parte desde una altura h y comienza la altura a ser cada vez más pequeña, por lo tanto, su energía potencial gravitacional debería comenzar a disminuir, ¿cierto? A medida que avance el tiempo debería ir disminuyendo. Ya, este es entonces el esquema y el video que ustedes tienen que analizar. Deben tener ahí eso súper clarito. Aquí hay una imagen, ¿cierto?, que es bastante importante, que es la imagen para la calibración, ¿cierto? Recuerden que nosotros en Tracker debemos poner una barra de calibración para que él nos vea el movimiento, ¿cierto? Pueda hacer una comparación. Fíjense, acá está entonces la medición. Acá ustedes tienen que hacerle un ultra zoom, ¿cierto?, para ver cuál es la medida que está tomando acá este flexómetro, ¿cierto? Y cuál es el error asociado al flexómetro. Es decir, este ya es uno de los instrumentos, ¿cierto?, utilizados en el experimento. Por lo tanto, ya saben, ¿cierto?, que en el apartado de materiales de desarrollo experimental del informe, ¿cierto?, tiene que ir este flexómetro con su sensibilidad, es decir, con su error instrumental. Entonces acá nosotros tenemos una medida, ¿cierto?, del largo de ese aparato, ¿cierto?, que se encarga de sostener la polea. ¿Ya? Fíjense, acá está en azul, ¿cierto? Si ven la imagen de Tracker, ¿cierto?, de este video analizado, ahí está en azul, ¿cierto?, este largo. ¿Ya? El largo de la barra de soporte. Y como les decía, ¿cierto?, fíjense el inicio, ¿cierto?, el sistema de referencia, ¿cierto?, va a estar justo ahí en la separación entre la pared, ¿cierto?, y el piso, en donde está este fondo negro y el resto de fondo blanco. ¿Ya? Esto es entonces datos útiles, ¿cierto?, cosas útiles para comenzar a analizar el video con Tracker.
vamos a ver ya cómo queda el video analizado con tracker. Algo que por supuesto ustedes van a tener que repetir de manera independiente en sus casas, ¿cierto? Como grupo. Recuerden que estas tareas se hacen en grupo. Aquí están, fíjense, las masitas, ¿cierto? Que están colgando. Como les decía entonces, la masa azul es, fíjense, 5 gramos, ¿cierto? Más pesada que la masa, bueno, aproximadamente, ¿cierto? 5 gramos más pesada que la masa roja. Por eso la masita, ¿cierto? Azul cae mientras la roja sube. Por supuesto, la balanza entonces es otro instrumento que se ocupa en esta experiencia y que por tanto también tiene que ir en el apartado de materiales, ¿cierto? Con su error respectivo. Recuerden, este es un instrumento digital, por lo tanto su error, ¿cierto? Corresponde a la mínima graduación del instrumento. No así con el flexómetro, ¿cierto? El flexómetro es un instrumento análogo, ¿cierto? Entonces corresponde a su mínima graduación dividida en dos. ¿Ya? Ahí ya tenemos entonces dos instrumentos que van en el apartado de montajes. ¿Ok? Estos serían entonces los primeros datos de referencia para poder realizar el experimento. Entonces, el largo de la barra, ¿cierto? Que sostiene la polea y la masa de cada una de las masitas. Entonces, la idea, ¿cierto? Es que ustedes tomen ese videito que aparece ahí, ¿cierto? Y vayamos a Tracker y definamos, ¿cierto? Cuáles son los datos de interés. Entonces, fíjense. Acá yo ya definí, ¿cierto? Los marcos, los frames de inicio y final. Puse el 191 como el de inicio, el 250 como el final. ¿Ya? Eso desde que se suelta la masita roja, ¿cierto? Y hasta que la masita, ¿cierto? La masita azul pasa justo desde el fondo negro al fondo blanco. Entonces veamos el video ahí en Tracker, fíjense. Y ahí está analizando cada uno de los movimientos. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, recuerden, tienen que poner esta barrita de calibración, ¿cierto? Tomando la medición que ustedes ven desde el flexómetro. Aquí yo veo que esa medición es 0,555 metros. Ustedes ahí pueden ver cuál es la medida que ustedes logran interpretar desde el flexómetro, ¿cierto? Posicionar el sistema de referencia ahí en el borde negro y blanco, ¿cierto? Entre la pared y el piso. Y luego realizar el análisis del movimiento. Ya recuerden ahí para la trayectoria, ¿cierto? Una trayectoria nueva, ¿cierto? Con masa puntual, ¿cierto? Se van ahí a masa puntual. Luego tienen que esa trayectoria automática, ¿cierto? Y ahí ustedes le indican, ¿cierto? La área que tiene que estudiar Tracker. Ya todo eso lo vimos en la clase pasada y por tanto ustedes deberían, ¿cierto? Lograr encontrar, ¿cierto? Estos mismos datos que yo estoy mostrando acá. Fíjense. Entonces, yo acá tengo el gráfico de posición versus tiempo, pero para el eje Y, generalmente Tracker, aquí ojo, Tracker generalmente nos va a mostrar la componente en X. En este caso, para nosotros no es muy útil, ¿cierto? No nos sirve la componente en X, lo que nosotros queremos saber es cómo varía la componente en Y. ¿Ya? Entonces, esto es parte importante, ¿cierto?, del análisis de los gráficos. Y por otro lado, acá también les va a entregar, ¿cierto? Si ustedes ponen diagramas y ponen ahí dos diagramas, les va a entregar también la velocidad. Ya en general les va a entregar la velocidad, ¿cierto? Como un total. Ya a nosotros nos interesa nuevamente la velocidad en el eje Y. ¿Ya? Entonces tenemos acá la velocidad en el eje Y, ¿cierto? Y la posición en el eje Y. Y acá, como pueden ver, están todos los datos, ¿cierto? Que está tomando Tracker, tanto del tiempo, la posición, como la velocidad en el eje Y. ¿Hay alguna duda aquí respecto de Tracker? ¿Se acuerdan más o menos de lo que había que hacer? Profe, ¿puede reproducir de nuevo el video? Sí, por supuesto. Ay, mira. ¿Se ve claramente o no?
Ahí va de nuevo. Gracias. De nada. Ya, a ver, para que podamos... denme un segundito, a ver si se está abriendo esta cosa por acá. Ahí abrí yo un nuevo... un nuevo archivo de tracker, ¿cierto? Voy a importar el video, esto es lo que ustedes tienen que ir haciendo, ¿cierto? En sus propias casas, ¿cierto? Con su equipo de trabajo. Acá yo tengo esto. A ver, creo que era este. Ahí está. ¿Cierto? Voy a cargar el video. Ojo con que carguen el video desde el video que está en la página, ¿ok? Del video que está en Aula. Tengan cuidado con eso. Ya es importante que sea descargado directamente de Aula, porque si ustedes empiezan a mandar el video ya descargado a través de WhatsApp o a través de, no sé, Gmail o lo que sea, pueden bajarle la calidad al video y eso, por tanto, va a hacer que nos cueste más analizar en tracker lo que está sucediendo con el movimiento del cuerpo, ¿ok? Así que, por favor, tengan cuidado con eso y traten de no enviarse el video por cualquier lugar, sino que mantenga la calidad, ¿cierto?, de lo que nosotros estamos viendo. Entonces, como yo les decía acá, yo puse, ¿cierto? Acá ustedes van a tener que hacer esto de manera un poquito más fina, yo les voy a mostrar como a grandes rasgos lo que tienen que hacer, ¿cierto? Puse ahí el frame de entrada y el de, ¿cierto?, el de finalización. Entonces partimos en el 191, ¿cierto? Acá recuerden la barra de calibración. Aquí pongo el inicio y el final, acá aparece la barra de calibración, ¿cierto? Ustedes acá tienen que poner la medida que ustedes pueden observar, ¿cierto? De la medida de esta barra, ¿cierto? Que está tomando la polea, ¿cierto? Que sostiene la barrita. Entonces acá ponemos, ¿cierto?, nuestro sistema de referencia. Queremos analizar el movimiento de la masita azul, así que nuestro sistema de referencia ahí, justo como les decía, en el, ¿cierto?, final del fondo negro. Ahí, porque debido cuando pasa desde el fondo negro hasta abajo, ya se va a hacer muy, muy difícil, ¿cierto?, para tracker analizar el movimiento de la barrita, ¿cierto? Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Estos son los pasos iniciales para poder analizar el video. Luego se van acá, trayectoria, masa puntual, ¿cierto? Masa, trayectoria, ¿cierto?, automática. Y acá, ¿cierto?, control shift y van a posicionarse dentro de lo que ustedes quieren estudiar. Vamos a hacer un zoom acá. Entonces posicionamos, ¿cierto?, el área que queremos estudiar. Y aquí buscamos entonces el movimiento de la masita azul, ¿cierto?, durante todo el movimiento. Fíjense ahí, ¿cierto? Estamos siguiendo todo el movimiento. Listo, ahí logramos tomar, ¿cierto?, todos los datos. Fíjense acá entonces, como les decía, aparece X, ¿cierto?, en función del tiempo. Nosotros queremos ver Y en función del tiempo, ¿cierto? Ahí ustedes pueden mover este gráfico, ¿cierto? Fíjense si nos ponemos acá con la flechita negra que aparece ahí, podemos ponerlo ahí para que se vea más bonito, ¿cierto? Ese es el tiempo que nosotros vamos a utilizar. Y acá ustedes ponen dos diagramas y les va a aparecer el diagrama ahora de la velocidad, o bueno, el que ustedes quieran, ¿cierto? Acá nosotros buscamos la componente en Y, ¿cierto?, del gráfico. Acá ustedes pueden mover, ¿cierto?, los ejes para que ese gráfico se vea más clarito. Y acá en datos, fíjense, nosotros necesitamos el dato en I y la velocidad en I y por supuesto también el tiempo, ¿cierto? Entonces acá tenemos los datos que ha ido tomando, ¿cierto?, el programa tracker de nuestro movimiento, ¿cierto?, de la masita azul. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en sus casas, por supuesto, ustedes mismos con el video, con su propio tracker. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? ¿Hay alguna duda de eso? ¿No hay dudas, chicas, chicos, seguros?
Ahí para los que estaban más o menos tracker, ya recordaron cómo se hacía para analizar el video. Ya, bueno, una vez que ya lograron tomar los datos, van a tener que ir a esta guía, ¿cierto? La guía del experimento. Fíjense, acá está ya incluso una parte del informe, ¿cierto? Ya está hecha, porque fíjense, están los materiales, el montaje, ¿cierto? Y el esquema, ¿cierto? Todas estas partes, todas estas cosas que van sí o sí en el apartado de desarrollo experimental. Y acá esto es lo que ustedes tienen que seguir. Este es el procedimiento que ustedes van a seguir para poder ir analizando, ¿cierto? Todos los datos. Entonces, el procedimiento experimental, ¿cierto? Para verificar si se cumple la conservación de la energía, considera que el sistema comienza a girar una vez que se dejan libres ambas masas. Como les decía, ¿cierto? Una vez que se sueltan ambas masas, se comienza a analizar el movimiento. Acá entonces ustedes van a tener que llenar la masita 1 con su error, ¿cierto? En base a las imágenes que acabamos de ver de las balanzas, ¿cierto? Que nos muestran cuánto vale la masa de cada una de las masitas que están ahí involucradas en la polea. La altura, por supuesto, con su error también, ¿cierto? Ahí ustedes pueden verlo en base ahí al flexómetro. Y ahora entonces van a tener que determinar en Tracker, ¿cierto? Lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Determinar todo el análisis de datos, tanto para cada altura, ¿cierto? En todo tiempo, y la velocidad. Con eso van a tener que llenar en Excel una tablita, ¿cierto? Con el tiempo, la posición, la altura, ¿cierto? Y la velocidad. Con eso ya listo, ustedes van a poder calcular la energía cinética en cada uno de los puntos, la energía cinética total, la energía potencial gravitacional en cada uno de los puntos y la energía potencial total, y con eso, por supuesto, van a poder encontrar también la energía mecánica total, ¿cierto? Que en cada punto es la suma tanto de la energía cinética de cada una de las masitas, más la energía potencial gravitacional de cada una de las masas, ¿cierto? Con eso ya tenemos lo que sería la energía mecánica. Y por supuesto van a tener que crear una tabla de resumen, ¿cierto? Con la energía cinética total, la energía potencial gravitacional total y la energía mecánica total. ¿Ya? En base a estas energías es que van a tener que hacer gráficos. ¿Ya? Recuerden que los objetivos es determinar energía cinética en todo momento, determinar energía potencial y determinar, por último, el más importante de todos, determinar, ¿cierto?, si es que existe o no conservación de la energía en el experimento que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, acá se les va a pedir que en un mismo gráfico generen un gráfico para la energía cinética total versus el tiempo, la energía potencial gravitacional versus el tiempo y la energía mecánica versus el tiempo. ¿Cómo? Fíjense acá, ustedes van a encontrar un archivo que se llama plantilla de preinforme, que no se confundan, no es que tenga algo que ver con el informe, ¿cierto? O sea, no es que sea la forma del informe, sino que es solamente una plantilla de Excel para que ustedes puedan rellenar con datos. Dime, Axel, ¿qué duda tienes? Profe, ¿esto es para la entrega del 19? ¿Todo Sí, esto? para la entrega, todo esto para la entrega del 19. Ya, Sí, todo esto gracias. para la entrega del 19. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tomé, ¿cierto?, las masitas con sus errores, la altura, ¿cierto?, y la gravedad. Y acá, ¿cierto?, copié los datos de tiempo, altura y velocidad, ¿cierto? Luego puse la altura inicial, ¿cierto? La altura inicial menos la posición, fíjense ahí, me va entregando la altura que va teniendo, ¿cierto? Cada una de las masitas de la otra masa, ¿cierto? La altura de la masita 1, la altura de la masita 2, ¿cierto? Y acá la energía cinética de la masa 1, ¿cierto? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética de la masita 2, la energía potencial gravitacional de la masa 1, ¿cierto? Como mg por h, la energía potencial gravitacional de la masita 2 como mg por h2, por supuesto, la energía cinética total, que es la suma de las energías cinéticas de cada una de las bolitas, la energía potencial gravitacional total, que es la suma de la energía potencial gravitacional de cada una de las masas, y por supuesto la energía mecánica, que es la suma de la energía cinética total más la energía potencial gravitacional total. ¿Ya? Ustedes van a tener que tener un Excel igualito a este.
obviamente con los datos que ustedes vayan, ¿cierto?, sacando desde Tracker, ¿ya? Y por último, ¿cierto?, en base a eso van a tener que desarrollar este gráfico que aparece acá. A ver, yo voy a borrar este gráfico para que podamos hacerlo desde el inicio. Entonces me voy acá a insertar gráfico, ¿cierto? Vamos a insertar un gráfico de puntos. Ahí está el gráfico, está, ¿cierto?, vacío. Entonces ustedes van a tener que irse acá a seleccionar data y vamos a añadir nuestra primera data. Entonces en el eje X vamos a tener primero el tiempo, ¿cierto? Vamos a graficar todo en función del tiempo. Entonces todas las líneas de tendencia que vamos a agregar van a tener como primera opción el tiempo. Entonces primero vamos a la energía cinética total, ¿cierto? Esta va a ser nuestra primera variable a graficar. Le ponemos OK, fíjense, OK acá, y aquí ya me aparece, ¿cierto?, cómo va variando la energía cinética, ¿cierto? Y como habíamos hablado hace un ratito, me está mostrando, por supuesto, que la energía cinética va aumentando, ¿cierto? La energía cinética del sistema va aumentando. Además, tenemos que agregar en el mismo gráfico lo que sería la variación de la energía potencial gravitacional, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar nuevamente en X el tiempo, en Y vamos a seleccionar, por supuesto, la energía potencial gravitacional, ¿cierto?, de nuestro sistema total. Ahí está. OK. Fíjense, ahora tenemos serie 1 y serie 2 de datos. OK. Y nos vamos ahora al grafiquito. Fíjense, ya me está mostrando, ¿cierto?, la energía cinética en azul y la energía potencial gravitatoria en naranjo. Además, tenemos que agregar también una tercera serie, ¿cierto?, que sería para la energía mecánica total. De nuevo, en el X, ¿cierto?, va a ir el tiempo. Ahí tenemos el tiempo, ¿cierto? Y en Y, ahora en este caso, va a ir la energía mecánica total. Todo esto que está acá, entonces. OK, ¿cierto? Ahí tenemos las tres series. OK, nuevamente. Y ahora, fíjense, me aparece en el gráfico en gris. Vamos a hacer un zoom acá para que se vea mejor, ¿cierto? Entonces, en celeste está la energía cinética, en naranjo está la energía potencial gravitacional y en gris, ¿cierto?, se ve la energía mecánica. Entonces, la energía mecánica es la que ustedes tienen que añadir una línea de tendencia. Fíjense, ahí va a mostrarnos la ecuación. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que se vea mejor, ¿cierto? Y ahí ustedes tienen que agregar, además, por supuesto, tanto la ecuación, ¿cierto? Cambiar las variables, por supuesto, acá va la energía mecánica y acá va el tiempo, por supuesto. Y encontrar entonces también, ¿cierto?, el R cuadrado, por supuesto, y rotular como corresponde el gráfico, ¿cierto?, para que cumpla con los estándares de un informe, ¿cierto?, de laboratorio, ¿ya? Eso sería entonces, chiquillos, el trabajo que ustedes tienen que realizar, ¿cierto?, cuáles son los datos que tienen que tomar, cuáles son los gráficos a los que tienen que llegar, para con esto, ¿cierto?, con todos estos datos, tienen que realizar el informe breve, ¿ya? Tienen que entonces, primero, vamos a recapitular, ¿cierto? Primero toman el video, ¿cierto? Van a Tracker, toman los datos, ¿cierto?, definiendo bien ahí la barra de calibración, el sistema de referencia. Recuerden ahí, lo repito, ¿cierto?, que sea hasta el borde negro para que Tracker pueda tomar bien los datos. No se vayan a mallar ahí tratando de hacerlo hasta otro punto. Tomar los datos, ¿cierto?, necesarios, tanto para el eje Y como para la velocidad en el eje Y, ¿cierto? Recuerden que las velocidades de ambas masas son las mismas, ¿cierto? Las velocidades de ambas masas son las mismas porque están unidas a través de la cuerda. Van a tener que tomar esos datos, ¿cierto?, y seguir el procedimiento de la guía del experimento, ¿cierto? Poner las masas con sus errores, ¿cierto?, las alturas con sus errores, rellenar esta tablita de tiempo, posición, ¿cierto?, alturas y velocidad, luego las energías cinéticas y potenciales para cada una de las masas, sumar las energías cinéticas, sumar las energías potenciales, ¿cierto?, para obtener la energía cinética total y la energía potencial total, y luego sumar ambas para obtener la energía mecánica, ¿cierto? Y en base a eso, crear los gráficos,
¿cierto? O sea, un mismo gráfico, en verdad, para las tres variables que queremos analizar: la energía cinética total, la energía potencial total y la energía mecánica total. Luego van a tener que entonces encontrar, ¿cierto?, la ecuación para la energía mecánica, ¿ya? Y finalmente se les pide acá, en su análisis, realice una argumentación de los elementos físicos involucrados en el experimento, así como las fuentes de error. ¿Ya? Ahí ustedes, por supuesto, se van a pillar, según, ¿cierto?, la teoría, la energía mecánica debería mantenerse todo el tiempo igual, ¿cierto? La energía mecánica, según lo que nosotros hemos visto en el ramo, ¿cierto? En este caso, como estamos solo frente a fuerzas conservativas, la energía mecánica debería conservarse en todo movimiento. ¿Es eso lo que ustedes ven del gráfico? Se tienen que preguntar, ¿ustedes ven que la energía mecánica se conserva en todo el tiempo o hay una pequeña variación de la energía mecánica? Si ustedes creen que hay una pequeña variación, tienen que tratar de explicar, ¿cierto?, cuál puede ser la razón de que la energía mecánica, ¿cierto?, no se mantenga constante a medida que avanza el movimiento de estas masitas. Pueden haber varias razones, ¿cierto? Ahí ustedes tienen que empezar a dilucidar cuáles pueden ser. Por ejemplo, puede ser el roce con el aire, ¿cierto? El movimiento de la polea, ¿cierto? Pueden haber varias razones de las cuales la energía mecánica no se mantiene constante. Eso es entonces todo lo que ustedes tienen que analizar, ¿cierto? Son los datos que ustedes tienen que tomar para poder realizar lo que hayamos visto, ¿cierto? El informe breve. ¿Ya? Recuerden que con todo eso que acabamos de hacer, ustedes tienen que construir el informe breve. El informe breve, recuerden, entonces debe tener título, el desarrollo experimental, resultados, análisis y discusión y los anexos, por supuesto, si ustedes consideran ahí necesario. ¿Se va entendiendo, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta hasta el momento? ¿No hay dudas, seguros, seguras? Yo tengo una duda, pero esto es más bien respecto a las grabaciones de estas clases de laboratorio. Ya, ¿qué pasó con la Eh, grabación? si uno va a como el link donde tienen las ¿Sí? grabaciones, em, cuando va a la de este día, aparece, no aparece esta clase, sino más bien como de otra clase que está asignada como martes 13 14, ¿no? 11 12. No me acuerdo ¿Sí? cuál era el horario. Está en marzo 11-12. Ya. Ya, voy a revisar Eh, entonces ahí qué está pasando con el canal de YouTube. Quizás alguien lo movió ahí para dejarlo como corresponde, ¿ya? Voy a revisar ahí Sí. bien qué está pasando con el canal de YouTube, porque también me llegó un correo de que alguien no lo podía ver. Ya voy a ver si es que está todo bien, quizás faltó enlazar bien la clase al horario correspondiente. Ya voy a revisar. Ahora, apenas termine esta clase, subimos esta grabación y la otra también la voy a corroborar, ¿ya? de acuerdo. Bien, gracias. De nada, de nada. Profe, Diego, dígame, perdón, si hay alguien dígamelo. antes. Ya, No, que me dígamelo. despisté un poco. Hay que hacer la misma análisis para cada masa, porque habían dos. No, solo para la masita 1. La azul. Sí, solo para la azul. Ya, ¿y la roja cuál era? ¿La roja del contrapeso? Sí, la roja del contrapeso. Ah, Pero con ya. los datos que tú vas a extraer de la masita azul, ojo ahí, con los datos que tú extraes desde la masita azul, puedes entonces crear todos los datos para la otra masa. Fíjate, como acá. ¿Cierto? La velocidad, ya dijimos, es la misma para ambas masas. ¿Cierto? Entonces, acá tú puedes obtener, ¿cierto?, lo que necesitas en la altura de la otra masa. ¿Cierto? Entonces, fíjate, acá está la altura de la masa azul, ¿cierto? Como la posición que nos va dando el mismo tracker. Y la masa 2, fíjate, se calcula como la altura que nos da tracker menos la altura inicial de la masita 1, ¿cierto? Porque esta va a estar en el 0 y esta va a ir bajando. Entonces, tienes que hacer el cálculo ahí a partir de esos datos. No es necesario eh, agregar, ¿cierto? Un análisis extra en tracker. Con esto ya es suficiente. Desde acá puedes extraer los datos. Ya ¿Bien? entiendo. Entonces ahí la Bueno, altura inicial menos la altura que nos va dando la otra masita. Y con eso ya, ya puedes gracias. calcular la energía cinética, ¿cierto? De ambos, porque la velocidad es la misma. Y también puedes calcular, ¿cierto?, la energía potencial.
2% para cada uno. Gracias, profe. De nada. Diego me dice no sabría con qué datos hacer la estimación lineal. Bueno, en este caso, Diego, los datos con los que tú tienes que hacer la estimación lineal serían la columna de energía mecánica y el tiempo, ¿ya? Pero en este caso lo único que no nos están pidiendo hacer una estimación lineal, sino que nos piden, ¿cierto? Establecer, bueno, sí, en verdad esto sí es una estimación lineal, ¿cierto? Acá yo lo hice cuando me fui a, fíjate, a ver si que puedo hacer un zoom para que se note bien. Acá lo que hice yo fue seleccionar la barra, ¿cierto? Ahí, fíjense, ahí. Un segundito, no sé por qué no. Ahí sí. Ahí fíjense, me agarró toda la data, ¿cierto? De la energía mecánica versus el tiempo. Acá tú presionas, ¿cierto? Con el botón izquierdo. Un segundito, ahí. Y ahí, añadir línea de tendencia. Y con eso ya obtienes, ¿cierto? La pendiente de esta variable, ¿cierto? Y su intercepto. Y por supuesto ahí también pueden agregar el R cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que se pide hacer. Entonces, si quieren hacer la estimación lineal, como lo piden acá, ¿cierto? Para que encuentren el error con su pendiente, ¿cierto? Y, o sea, la pendiente con su error al revés, y el intercepto con su error, entonces tienen que tomar los datos de la columna de energía mecánica, ¿cierto? Y la columna de tiempo. ¿Hay más dudas, consultas, chicas, chicos? ¿No hay dudas? Bueno, les recuerdo entonces la estructura del informe breve. Ya, esto es todo lo que tiene que tener el informe, solo estos 4 apartados: título, desarrollo experimental, resultado de análisis y discusión y anexos. ¿Ok? Por favor, recuerden que en el título se debe tener tanto el objetivo o problema y la metodología empleada para llegar a ese objetivo, ¿cierto? En el desarrollo experimental, ustedes deben describir brevemente el montaje realizado, ¿cierto? Deben ser cuidadosos con enumerar todos los materiales que se van a ocupar en este experimento y, por supuesto, también poner la sensibilidad. Si no saben cuál es el modelo, no importa, pero sí o sí el nombre del instrumento y su sensibilidad. Ya, eso sí o sí. Además, recuerden añadir el esquema, ¿cierto? Ustedes tienen que hacer su propio esquema, por supuesto pueden hacerlo en base a lo que hemos visto acá. Y describir brevemente el procedimiento para desarrollar la experiencia. ¿Ya? Todo eso lo van a necesitar para el informe. Y luego, por supuesto, viene esta parte que es la más importante, en donde ustedes van a presentar sus datos, que es el apartado de resultados, análisis experimental y discusión. Acá ustedes van a tener que presentar sus gráficos, ¿cierto? Las tablas que ustedes consideren importantes. Recuerden que las tablas en este apartado no pueden ir con más de 10 datos, ¿cierto? Si ustedes quieren que el informe tenga una tabla de más de 10 datos, entonces esa tabla va inmediatamente a los anexos, ¿ok? Además, recuerden que deben hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la información que estén entregando. Ya, si ustedes entregan un gráfico, entonces tienen que ver, tienen que partir, ¿cierto? Hablando de cuál es la relación que se observa a primera vista entre las variables que ustedes quieran analizar y luego empezar a dar datos, ¿cierto? Cuánto vale la pendiente de esa relación, ¿cierto? Cuánto vale el error y cuáles son las interpretaciones a través de análisis dimensional que pueden hacer del gráfico. Ya, no olviden, ¿cierto? Que la escritura tiene que ser fluida, ¿ya? No olviden que si presentan un gráfico, inmediatamente tienen que analizarlo. Si presentan una tabla, inmediatamente tienen que analizarla. Los resultados siempre, siempre van con su error y su unidad, ¿ya? Sí, Diego, el informe lo tienen que realizar en Word, pero al momento de entregarlo, transformen eso a PDF y eso es lo que van a tener que subir a el aula, ¿ya? Lo pueden hacer en Word, pero una vez que lo terminen, guárdenlo en PDF, ¿cierto? Es simplemente ir a guardar el archivo en PDF y con eso ya pueden subir el informe al aula. Ya lo pueden hacer en Word, insisto, pero la entrega es en PDF. Por favor, no olviden, ¿cierto?, de respetar los convenios de cifras significativas. Los errores
siempre con una sola cifra significativa, ¿cierto? Sin importar las cifras decimales y los valores ahí cumpliendo, ¿cierto?, la cantidad de cifras decimales que tienen los errores. ¿Ya? Siempre nombrar el error cuando ustedes nombran su resultado. Y en este apartado de resultados, análisis y conclusión, siempre va una breve conclusión al final, muy brevísima, ¿cierto? Y que por supuesto tiene que ser en base, ¿cierto? Con base, en los resultados que ustedes obtuvieron de este informe. ¿Ya? Recuerden que el objetivo principal, ¿cierto?, es analizar la conservación de la energía mecánica. Por lo tanto, las conclusiones tienen que ser, ¿cierto?, respecto de aquello, no de otra cosa. Recuerden no ponerse a decir que el informe les pareció difícil o bonito o feo, ¿cierto? No. Tienen que ser cosas, ¿cierto? Tiene que ser una conclusión científica. ¿Tienen más dudas, chicos, chicas, respecto de lo que tienen que realizar para esta semana? Bueno, para la próxima semana, ¿cierto? La semana del 19, recuerden que es la entrega. El viernes 19. La próxima semana vamos a tener clases de consultas, ¿ok? ¿No hay más dudas? ¿Consultas seguros, seguras? Ya, vamos a pausar la grabación.